Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión os traigo una reacción, un análisis a una canción que ha sido seleccionada para el Benidorm Fest. Se trata de Quiero Arder de Agoney y la vamos a analizar aquí, como siempre, atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Bueno, en este caso la imagen no va a ser posible porque tenemos solo el audio, todavía no existe el videoclip ni tampoco tenemos la puesta en escena, pero esto lo vamos a imaginar un poco. Entonces analizaremos el sonido y el discurso. Bueno, los que me conocéis sabéis que me encanta Eurovisión, que me encanta el Benidorm Fest y que el año pasado presenté una canción que se titula Un día y un año y que fue una de las 800 y pico que se presentaron. No fue seleccionada, pero bueno, para mí ya fue muchísimo poderla presentar, tener esa oportunidad. Este año iba a presentar otra, pero al final no la presenté. Esto ya os lo contaré en otros vídeos. Pero ahora nos vamos a centrar en esta canción de Agoney y así es que vamos allá. Esto promete porque tiene un comienzo de orquesta sinfónica con cuerdas y demás y empieza a marcar un ritmo. Vamos a ver cómo continúa. Atado a tu juego, yo disparo primero. Alimento mi ego, sin error con acierto. Si me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a crear, sin tu si yo el provocar. Empieza con una voz hablada, rapeada, siguiendo un poco las tendencias actuales, así de ritmos urbanos y de lo que está como más de moda para la gente joven, ¿no? Un ritmo así muy marcado y todo muy hablado y como entrecortado a veces. Te hago volver a rezar. Atado a tu juego, que lejos del cielo, un capricho sincero. Está prohibido, no quiero. Lamenté la falta de luz, pero yo no me obligo a brillar. Secreto desierto de aquello que soy. Sigue como hablando, pero lleva la voz a una tesitura súper aguda y es como una reivindicación, está ahí como... Es como está reivindicando algo, más que cantando, está contándolo, está gritándolo, a ver, gritándolo sin gritar, él controla muy bien su voz y está como hablando en unos términos de reivindicación, me da a mí esa sensación, ¿no? Que me hace gritar. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser. Ahora empieza lo que es como la melodía en sí, ¿no? Pero se lleva la voz a unos agudos que hacen parecer una voz femenina, parece una cantante chica. Entonces esto hace que sea algo muy particular, muy peculiar y muy fuera de lo común. Creo que estamos ante algo bastante insólito porque es un chico y poder llegar a estos tonos y de esta manera pues es algo que no estamos acostumbrados a ver, es novedoso. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que en el infierno quiero arder. Hay como un contraste entre una primera parte muy rapeada con la voz en tonos bajos, con la voz que se distingue perfectamente que es un chico, y esta parte tan melodiosa, tan armoniosa, tan como lenta, espiritual, no sé, en esos tonos tan agudos, tan femeninos, pues no sé, creo que ha querido
hacer este contraste para que la canción no sea plana y tenga su gracia. Además que este contraste tan grande, pues no todo el mundo lo puede hacer, pero como él sí que puede hacer, pues adelante y ole tú. Yo creo que en esta parte es donde vendrá quizás la coreografía fuerte, porque esta canción se presta a hacer una buena coreografía y sabemos que tanto en Eurovisión como en el Benidorm Fest una coreografía nos ha quedado muy claro que puede ser un complemento que marque la diferencia, porque antes Eurovisión era el concurso de la canción, pero hoy en día es que hay tantos elementos audiovisuales, coreografía y demás que la canción es importante, pero todo lo demás pues suma, y yo creo que aquí va el fuerte de la coreografía. Esto ya es imaginar, porque todavía no lo estamos viendo, pero ya estamos imaginando un poco lo que va a pasar aquí. Atado a mi juego, ahora soy lo que quiero. Sigo aquí prisionero, pero ya no te ruego. Atrapado en la noche te veo en la cara en la oscuridad. Juntos en este lugar, toca volver a posar. Volvemos a la estrofa con ese aire más urbano, más hablado. Aquí es totalmente relajado el ambiente, pero sí que tenemos ese ritmo que va marcando y que va dando como ganas de moverse. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser. Volvemos al estribillo, pero esta vez la voz tiene como más masculinidad, ¿no? Es la misma melodía, pero tiene la voz no está tanto en la cabeza, está como más delante, es más la voz de un chico, ¿no? Se aprecia un cambio diferente al estribillo anterior. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que en el infierno quiero arde. Es un lucimiento total de voz por los tonos que alcanza. La verdad que yo creo que el fuerte de esta canción, aparte de que es bailable y que se le puede hacer una buena coreografía, aquí la voz de Agoney es que es espectacular. Aquí se intuye como explosión de baile y de elementos audiovisuales. Eso es lo que yo creo que pasará en este trocito que acabamos de escuchar. Y se está ya también intuyendo que va llegando el final. Está como ya a punto de resolverse todo aquí. Atado al fuego siempre disparo primero. La luz me obliga a ver que sigo en el infierno. Y yo solo quiero arder. Solo quiero arder. El discurso dice que sigue en el infierno y que solo quiere arder. Es algo muy intenso que, a mi entender, refleja un mundo interno, un mundo interior que quiere salir afuera, que quiere prender fuego, que quiere arder, que quiere estar visible y que no quiere estar en ese infierno escondido, quiere salir. Yo solo quiero arde. ¡Wow! Sin duda, la voz es lo más espectacular de esta canción. Y por eso creo que se han hecho estas partes tan diferenciadas para, por una parte, estar dentro de las tendencias actuales y por otra, crear ese contraste tan grande
donde la voz va de aquí hasta el infinito y más allá. Yo creo que la canción promete, tiene muchas posibilidades de poder ganar el Benidorm Fest. Tengo que seguir escuchando más canciones, pero esta yo creo que promete bastante. Con el videoclip y con la puesta en escena, todo se llevará a otro nivel y estoy deseando verlo y estoy segura de que esto va a arder. Bueno, de momento esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis dejarme un comentario, dejarme un like, una sugerencia. Podéis pasaros por este canal, ver las otras secciones donde están mis singles, los covers, todas las cosas que voy grabando y que voy subiendo, porque así me ayudáis muchísimo a hacer crecer el canal. También podéis suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.